Bienvenido o bienvenida a mi canal de dibujo, mi nombre es Sofía. En esta ocasión vamos a dibujar el personaje Envidia de la película Intensamente 2. Te recomiendo que te quedes a todo el video porque vamos a no solo dibujarlo, sino que vamos a entender qué línea hacer y por qué hacerla, cuándo hacerla. No solamente me voy a poner a dibujar y ya está, no, te voy a explicar cómo llego a la decisión de cada línea. Espero que te guste el video, recordá que puedes suscribirte y regalarme un like que me ayuda muchísimo. En esta clase solo vamos a dibujar, no vamos a pintar nada, eso lo dejamos para adelante, vas a poder pasar este boceto todas las veces que vos quieras. Si querés ver las demás emociones, te dejo una playlist en la cual vamos a dibujar todas las emociones, acá arriba, una por una. Así que bueno, espero que te guste la clase, no olvides suscribirte y regalarme un like. Te dejo un beso, empecemos a trabajar, necesitamos lápiz, hoja, goma, sacapunta, nada más, eso solo, a trabajar. Bueno, como siempre comenzamos, lo primero que tenemos que hacer es tratar de ver la imagen, que de hecho está en la descripción. Si vos querés bajártela, te la puedes bajar totalmente gratis. Y lo que tenemos que hacer es tratar de ver en la imagen alguna forma que sea fácil para nuestro cerebro detectar. Si esperamos unos segundos, tratemos de ver, a ver qué forma hay fácil para detectar. Recordemos que las formas fáciles que nuestro cerebro distingue son círculos, cuadrados, rectángulos, óvalos, triángulos, paralelogramos. Hay varias formas, ¿sí? Empecemos. La cabeza. Hay una forma en particular que incluye lo que es la cabeza. No te la esperabas esta, ¿eh? Esta es un cuadrado, ¿sí? La cabeza es un cuadrado y cada lateral es un triángulo en el pelito, ¿sí? Fíjate, ¿no? No es perfecto, obviamente, pero dentro de estos parámetros es donde vamos a dibujar nuestra forma principal. ¿Por qué no voy a hacer un óvalo? O un círculo. ¿Por qué no hago un círculo? Todo tiene un porqué. Porque de esta manera no solo estoy ubicando lo que es la cabeza, sino que también estoy ubicando el pelo de los laterales. Sí, de esta manera va a ser mucho más fácil para mí ubicar el pelo de los laterales y la cabeza. Siguiente paso, ubicar los ojos. Para ubicar los ojos simplemente vamos a cortar el cuadrado central. Si lo dividimos y vamos a buscar la mitad, ¿sí? Fíjate que el personaje está medio de costadito, no mucho, pero medio. Entonces la mitad sería por acá. Fíjate que un ojo va a ocupar más espacio de esa mitad que el otro, por la posición en la cual está, ¿sí? Ya tenemos la posición de los ojos y la de la boca al separar los ojos, ¿sí? La mitad del cuadrado sería acá, más o menos, para que tengas una idea, un parámetro real. Más o menos la mitad es aproximadamente acá. Entonces ahí te das cuenta que la parte debajo de los ojos está un poco más abajo. Ahora, para el cuerpo. En el cuerpo lo que tenemos que hacer es otro triángulo, pero esta vez el triángulo va a estar rebanado. En la punta va a estar rebanado. Fíjate que acá tenemos un ángulo de 90 grados, o sea, una L perfecta, y esta parte no. Simplemente dividimos la parte del vestido, los bracitos. Esta va a ser la parte más difícil, me parece. Los bracitos, vamos a tener un triángulo y el otro está por detrás. Así que acá no nos vamos a salvar de tener que dibujar algo sin ninguna guía, ¿sí? Porque por las manitos, si bien tenemos las manitos, pueden ser un óvalo ahí, ¿no? Pero el brazo sí o sí vamos a tener que hacer algo sin guía. Bueno, las piernas, bueno, tenemos dos L's también como ansiedad. Si querés verla, tengo en la descripción y en la tarjetita te dejo el video. Ahí está, una L, cortamos para la parte de la bota, y la otra L más estirada va a ser, y con el borde del triángulo, ¿sí?
Ahí ya tendríamos la base de nuestro personaje. Ahora dentro de esto, dentro de estos parámetros, tenemos que ubicar las partes que ya sería el ojo, ¿sí? Sería redondear esto. Vamos a redondear. Tenemos que redondear. Arriba también. Acá tenemos una ceja, otra ceja, y acá redondeamos también, cortamos un pedazo. Fíjate que yo no hice un círculo, sino que simplemente redondeé ahí, corté y corté, ¿sí? Y del otro lado vamos a hacer tipo huevito, tipo un huevito, ¿sí? Bueno, ahí ya tenemos nuestro personaje. Lo más importante, miren, la boca es un corazón de costado. Bueno, ahora tenemos que pasar esto a nuestro papel, a nuestro boceto, que bueno, vamos a hacer el boceto en nuestro papel. Recordá, para hacer el boceto, la hoja más económica de todas, no uses hoja cara. Las hebillitas son óvalos. Sí, y esto es una Y o una B corta, ¿sí? Bien finita. Entonces, lápiz 2B o 3B, hoja la más económica, y empezamos a pasar esto a nuestro dibujo. Bueno, en esta parte lo que vamos a hacer es pasar nuestras formas, solo las formas, al papel. Sí, lo que vamos a hacer es pasar las formas al papel. Del tamaño que queramos hacer el personaje van a ser las formas. Podemos hacerlo más chiquitito o más grande. Eso queda a decisión de cada uno. Voy a fijarme. Primero vamos a empezar con el cuadrado, teniendo en mente ya el tamaño que va a tener mi personaje. ¿Sí? No es que empiezo directamente, no, sino que empiezo pensando el tamaño de las demás cosas. Entonces digo, bueno, la cabeza va a estar por acá más o menos. Vamos a hacer un cuadrado. Recordá que si vos querés ver dibujos rápidos, que se dibujen rápido y no hablen tanto, este no es el canal, ¿sí? Porque yo lo que enseño acá es el proceso que hay detrás de cada trazo. No me pongo a dibujar y ya. Asegúrate que el cuadrado quede lo más parecido posible, que los ángulos que hay acá y acá sean de 90. No hace falta que sea exacto, pero mientras mejor quede el boceto, mejor va a ser el resultado. Mientras mejor queden las formas, mejor va a ser el resultado. Tené también una goma a mano para borrar, porque sí, somos humanos y nos equivocamos. Entonces, bueno, ahí ya tenemos el primer paso, que es el cuadrado. Segundo paso, medir a ver si está igual. Yo mido con mi lápiz, pongo el lápiz en la esquina, pongo el dedo gordo donde termina la línea, voy al otro lado, digo, de este lado le falta muy poquitito, un par de milímetros, pero si tratamos de que quede parejo, es mejor. Si lo podemos corregir, es mejor. Bueno, listo. Ahora vamos a hacer los triángulos laterales. Los triángulos laterales, yo sé que más o menos era por acá y ahí, ¿sí? Aproximadamente. No te vas a salvar nunca de hacer algo a ojo, porque tenemos más o menos que hacer algo a ojo para ir educándonos, y después ya estas formas simplemente verlas y no tener que dibujarlas. Bueno, ahí tenemos ya los dos triángulos laterales, que posiblemente los modifiquemos, tal vez no, vamos a ir viendo, ¿sí? Ahora vamos a hacer, antes de hacer la división, o tal vez, no, en realidad vamos primero a hacer la división de la mitad del rectángulo cuadrado. Vamos a hacer dos rectángulos al dividir la mitad del cuadrado. Bien, ¿por qué hicimos este primero? Porque la base, desde esta esquina sale el cuerpo, y habíamos dicho que este ángulo de acá es una L perfecta, un 90 grados acá, y llega más o menos hasta esta altura y intercepta acá. Bueno, ahí tenemos las partes principales. Ahora vamos a empezar a ubicar las demás cosas, que son la línea central. Dijimos, tenemos que buscar dónde ubicar la línea de abajo.
la mitad es acá, ¿no? Más o menos la mitad será por ahí. Y sabemos que la línea de los ojos está más abajo que la mitad. Acá, aproximadamente, calculo. Tiene unos ojos muy grandes, son muy expresivos. Y ahora vamos a marcar la línea de arriba. Acá a ojo. Más o menos calculo que acá puede ser. Fijémonos en las formas que se forman, en los espacios donde no están los ojos en este caso. Y ahora sí, ya sabemos que los ojos están acá, que acá tenemos la boca, que es un corazón, al revés. Vamos a hacer un corazón. Un corazón, y de este lado es más redondito. Bueno, ahí tenemos la boca. Nunca una boca fue tan fácil. Está medio grande, ¿eh? Tal vez haya que achicarlo un poquito. Bueno, ahora vamos a los ojos. Vamos a empezar por el ojo de nuestra derecha. Entonces digo, bueno, el ojo más o menos hasta acá llega, ¿sí? Toca acá, no toca acá y toca acá. Entonces, ya teniendo esos parámetros, voy a pasar por las zonas donde vi que toca, en los laterales. Como siempre les digo, siempre vamos a cuestionarlo después, pero tenemos que tener algo para cuestionar. Más o menos ahí es el primer ojo. Vamos a borrar, que quedó muy ancha esta línea. Y ahora vamos al segundo ojo. El ojo toca acá, no toca ahí, más o menos por acá llega, y toca acá. Entonces, toca ahí. Vamos a hacer el óvalo ahí. Tocando los parámetros que marcamos. Ya tenemos los dos ojos. Este un poquito más gordito. Bueno, ahora toca redondear, ¿sí? Vamos a redondear la parte de abajo. Vamos a redondear la otra lateral. Me fijo en qué parte toca de acá. Vamos a redondear la parte de arriba. Sé que pasa por acá. Y más o menos a esta altura. Y del otro lado pasa por acá. Y corta ahí. Fíjate que no hice la línea de una, sino que voy de a poco sabiendo hacia dónde voy. Bueno, ahí ya tenemos la parte principal. Ahora nos falta el pelo. El pelo es un poco más simple porque simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Zigzag, siguiendo la forma. Por el momento, solamente es esto. Por el momento solo esto. Obviamente que después se va a modificar. Y de abajo también zigzag, siguiendo la forma. Por el momento nos quedamos así. Recordad que vamos intentando llegar de a poco. Bueno, vamos al cuerpo. En el cuerpo sabemos que tenemos que esta parte, tenemos el vestido más o menos a esta altura. Y después teníamos una L acá. Y del otro lado la L que va más cerca. Ahí. Y medio como en diagonal. Cerramos la botita. Y cerramos la botita. Ya tendríamos ahí las dos piernas. Ahora, el brazo. El brazo tenemos una B corta que sale desde este punto. Y sale para afuera un poco. Y se une a este sector.
tenemos un óvalo acá para las manos y la otra manga viene por acá. Bueno, ahí tenemos a grandes rasgos nuestro personaje. Nada, nos falta la villita que está acá en este sector. Es un óvalo. Y del otro lado la villita acá. Otro óvalo. Bueno, ahora yo sé que dentro de estos parámetros tenemos que hacer otros círculos, ¿sí? Pero para eso lo que vamos a hacer es ya sacar las líneas, porque las líneas en este momento nos dificultan más que lo que nos ayudan. Bueno, vamos a empezar a hacer lo que es la parte interna de los ojos. Para eso lo que vamos a ver es en qué parte toca, ¿sí? En qué parte toca el círculo de afuera, ¿sí? En qué parte toca. Y vamos a ver la parte del dibujo que se forma, la parte blanca, ¿sí? La altura, las dos pupilas iris tienen la misma altura, ¿sí? También la parte de abajo. Entonces, para marcar la parte de arriba voy a tirar una línea. Esta línea me va a decir hasta ahí llegan los círculos internos. Y en la parte de abajo vamos a hacer otra. Ahí ya tenemos los espacios en donde tenemos que hacer los óvalos internos. Después, en este pedacito, ¿cuánto blanco hay? Pienso cuánto blanco hay, más o menos hasta ahí. Y en el otro ojo, también pienso cuánto hay. Tiene que ser un poquito más que acá. Un poquito más, ahí. Entonces ahora simplemente voy a hacer el óvalo o círculo dentro. Tengo que estar dentro de los parámetros. Si me salgo un par de milímetros no pasa nada. Lo que no puedo hacer es salirme demasiado, porque si no ya, ¿para qué hago los parámetros? ¿Sí? Bueno, ahí está el primero, vamos a hacer el segundo. Fíjate a qué altura toca. Está en el mismo lugar, toca de los dos lados. Voy llegando a la forma de a poco. Bueno, ahí ya están los dos ojos. Ahora, la parte de adentro simplemente voy a hacer otro circulito adentro, dejando un poco más de espacio en la parte de abajo que en la parte de arriba. Adentro vamos a hacer otro circulito, dejando un poco más de espacio de abajo que arriba, tratando que sea lo más redondito posible. Ahora me toca afilar el lápiz. Ahora vamos a hacer el otro. También el otro igual. Lo más prolijo que pueda. Dejando muy poquito, un poquito más ancho abajo. Pero es apenas, ¿sí? No demasiado. Bien, ahora, dentro de esto, dentro de la parte interna, vamos a ver que hay varias cosas. Primero hay dos circulitos. Vamos a hacerlos fáciles. En este sector de acá, un circulito. Y en este sector de acá, otro circulito. Esa es la parte fácil. Ahora el brillo más característico que es este, vamos a hacer así. Una cruz. Primero vamos a hacer una cruz. En el otro ojo vamos a hacer otra cruz. Y ahora vamos a curvar los extremos. Curvamos. Curvamos para adentro. 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 Y curvamos para adentro. Esos son los dos brillos más importantes.
Después lo demás, si querés hacerlos, los haces, pero esos son los dos más importantes. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer las demás cosas, como el siguiente detalle, que es las cejas. Yo sé que las cejas tienen que estar en este sector, ¿sí? Vamos a hacer una curva sin llegar a tocar el ojo, una curva y cerramos y contracurva. Tiene que ser más finita la parte de abajo que la de arriba. La otra parte vamos a hacer igual, una curva que sobresalga un poquito de la cabeza, otra curva, contracurva y cerramos. ¿Vamos hasta ahí? ¿Bien? Bueno, ahora vamos al pelo. Ya en esta parte del pelo vamos a tener que empezar a darle mejor forma. Sí, tiene una forma muy básica, pero ahora vamos a darle mejor forma. La mitad que tenemos acá nos marca en dónde se divide. ¿Sí? Primero vamos a dividir ahí. Si nos salimos un poquito no pasa nada. Divide ahí. ¿Sí? Y ahora vamos a ir empezando a hacer una pancita justo donde está la villa, una pancita un poquito más arriba, ¿ves? Porque la villa está sosteniendo el pelo. Sí, las que son nenas, chicas, saben que la pancita se hace arriba de la villa cuando nos ponemos en el pelo. Después vamos a hacer otra pancita, pero al revés. Y ahora una pancita nuevamente para afuera, otra pancita para adentro y otra para afuera. No te preocupes que quede exacto igual, ¿sí? La idea es copiar la idea, no que quede exacto igual, ¿sí? Eso no es importante. Vamos al otro lado. Del otro lado vamos viendo que hay una pancita arriba de la ceja. Sale del mismo lugar. Tenemos una pancita arriba de la ceja y acá una pequeña contrapancita y otra pancita que va directo a lo que es la hebilla. Después hay una pancita que está detrás de la hebilla. Y baja y vuelve a hacer otra pancita. Y acá hay otro mechón que va por atrás. Ahí ya está. Y ahora, ¿qué vamos a hacer acá? En estas partes simplemente vamos a hacer algunos mechones, marcando la dirección. Si acá va, siempre seguimos la misma forma, ¿sí? Seguimos la misma forma. Tratamos de mantener la forma del pelo. La forma del pelo. El movimiento del cabello, ¿sí? Eso es lo que nos interesa. Acá voy a cerrar la carita. Vamos a bajar esta línea. Seguimos por el borde. Un poquito por fuera del cuadrado. Y acá vamos a engordar un poquito lo que es el cachete. Un poquito nada más. Fíjate que es apenas. Borro la línea que no va. Vamos a cerrar la cara del otro lado. Del otro lado más redondita todavía. Salimos un poquito y cerramos el círculo de la cara. ¿Sí? Bueno, ahora sigamos. El pelo. Acá hay un mechón que se corta. Hay un mechón que se corta. Sigo el movimiento. Siempre sigo el movimiento del pelo. Fíjate que acá tengo una onda, acá tengo una contraonda, acá tengo una contraonda. Onda, 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 onda. ¿Sí? Entonces acá vamos a dejar un espacio y nuevamente vamos a seguir el movimiento. Todo el pelo tiene que tener esas onditas, excepto en esta parte. En esta parte ya es recto. ¿Sí? Esta parte ya es recto. Fíjate que tiene una leve inclinación desde arriba a la derecha, abajo a la izquierda. Y este lado al revés, para el otro lado.
Se aleja un poco de la cara y ya empieza a tener onditas. Bien, ya tenemos el pelo. Vamos a borrar las líneas de la cara, así empezamos a verlo mejor. Acordate de usar una hoja que sea económica para poder borrar todas las veces que sea necesario. También borro la línea que va dentro de la ceja, que cruza, porque esa no se vería. Bueno, ahí tenemos lo principal, que es el rostro. Ahora lo que vamos a hacer es el cuerpo. Para el cuerpo, yo les voy a poner una imagen ahí, voy a hacer zoom. Bueno, vamos al cuerpo. Habíamos dicho que en las manos teníamos un óvalo, ¿sí? Entonces, en las manos tenemos un óvalo. Recordemos, tenemos un óvalo, pero en el óvalo hay una parte, lo voy a dividir de esta manera. ¿Por qué? Porque acá, en la parte de arriba, vamos a tener las salchichitas de los dedos. 1, 2, 3. Y acá viene 1, 2 y uno que sale por fuera, ¿sí? Fíjate cómo lo dividí yo. Acá vas a ver que se rebanó un dedo, ¿sí? Son 3 deditos y después el otro ya es una S. Acá es una S, mira, va a ser más fácil todavía. Acá tenemos una S que nos muestra la división entre la mano de arriba y la de abajo. Y ahora borramos la división del óvalo, que ya no nos sirve. Ahí está, entonces tenemos la S en ese sector y acá tenemos otro dedito y otro dedito. Y acá afuera hay un dedo más, que es el dedo gordito que viene desde arriba. Vamos a hacer una C. Tenemos el óvalo ahí y una C. Ahí ya tenemos nuestras manitos. Ahora no solo son las manos, sino que también es los brazos, ¿sí? Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser el brazo que está adelante. Tengo este triángulo acá. Lo que va a hacer es que debajo del dedito va a bajar de esta manera. Y una U. Acá una U con otra U adentro. Ya tenemos el primer bracito y ahora simplemente voy a redondear. Cierro ahí, redondeo, meto un poquito para adentro, ya está. Y el segundo vamos a hacer debajo del espacio que nos queda acá otra U y otra U y cerramos. Ahora vamos a terminar el vestido. El vestido va más o menos a esta altura, va por dentro del triángulo, así, y empezamos a darle más forma redondita. Del lado afuera también. Acá le vamos a hacer una leve pompis. Hasta ahí. Ahí tenemos el vestido. Pero el vestido tiene unos circulitos. Acá simplemente tenés que recordar que los círculos que están de frente son círculos. Los que están de frente son círculos. Vamos a hacer algunos. Acá está la costura, si querés se la puedes hacer, pero no hace falta 100% hacerla. Y acá tenemos un círculo más. Y acá se ve medio círculo nada más. Y acá se ve un pedacito chiquitito. Acá podríamos hacer un óvalo porque está más de costado. Otro óvalo porque está de costado también. En el codo, acá cerramos la manga. Hacemos otro óvalo
también por cómo se ve. Acá otro óvalo, acá un circulito y acá medio círculo. Nos faltan los pies, ya casi la tenemos. Bueno, para los pies ya tenemos la forma básica. Vamos a hacer por dentro las piernitas, ¿sí? Ahora vamos a encerrar con un círculo esa piernita y vamos a engordar por fuera la parte de abajo, por fuera la parte de abajo, metemos en el costadito y cerramos por dentro. Y en la parte de abajo hacemos un bordecito por dentro. Ahora la otra vamos a hacer lo mismo, pero distinto, porque está distinta. Esta vamos por dentro, trata de que sea el mismo ancho que la otra pierna, un poquito más ancha nada más, porque esta pierna está más cerca del espectador. Por dentro. Ahora encerramos con un círculo por fuera, de esta manera. Del otro lado también por fuera, por fuera. Fíjate que te quede bien redondita. Acá me está quedando, no está quedando redondita. Fíjate que quede redondita. Vamos a rebanar un pedacito para que quede redondito. Ahí está. Ahora sí. Mi goma ya no quiere hacer más nada. Está toda sucia, la tengo que limpiar. Ahí está. Y vamos a hacer el borde de la suela por fuera. Pero solamente hasta acá lo vemos. No lo vemos completo. Bueno, vamos a la boca. La boca vamos a hacer. Hicimos el corazón. ¿Sí? Hicimos el corazón. Lo voy a borrar un poquito para que no esté tan fuerte marcado. Vamos a hacer. Ahí está el corazón. ¿Sí? El corazón. Vamos a hacer por dentro una pancita. Una pancita hasta ahí y otra pancita hasta ahí. ¿Sí? Esa es la lengua. No me convence. Quedó medio arriba. Vamos a hacerla un poquito más abajo. Fíjate siempre en la referencia y si no te convence, lo borras. No lo dejes. Si no te gusta, lo borras. Más abajo. Vamos ahí y ahí. Ahora sí. Siento que está muy grande el corazón. Voy a achicar el corazón un poquito. Solamente la parte de arriba voy a achicar. Ahí está. Tal vez en el lateral también. Vamos a achicarlo un cachito. Hicimos la boca de las Kardashian. Ahí y ahí. Ahora sí. Bien. Bueno, y ahora lo único que nos queda es borrar las partes que no nos sirven más, que son las partes que hacen que quede con mucha estructura, ¿sí? Y ya tenemos que pasar nuestro boceto a la hoja definitiva. ¿Con qué te gustaría colorearlos? Yo todavía no he decidido, ¿sí? Vamos a pensar y no te olvides de suscribirte, así no te perdés el coloreado. También si querés ver cómo dibujar las demás emociones, yo te dejo una lista de reproducción acá en la pantalla final. Así que ahí están, hay varias. Ya está temor, está ansiedad, está tristeza, está alegría, está furia. Así que bueno, espero que te haya gustado el video y no olvides suscribirte. Vamos a colorearlo en la próxima clase. Y ya está nuestro personaje. Para que voy a ver algo. Vamos a hacer la revisión final, que me estoy olvidando la revisión final.
Vamos a ver, en la parte de los ojos acá. Voy a redondear un poquito mejor este sector. Ahí quedaría. Y este ojo también. Vamos a acomodarlo un poquito mejor. Esto es lo que se hace a lo último. De todos modos, esto cuando lo estás coloreando también puedes modificar. Si ves algo raro, lo puedes modificar. Si hay algo que no te convence, lo puedes modificar cuando estás haciendo el coloreado. Ahí está. Creo que era eso nada más. Creo que sí. ¿Qué te parece? Y ahora, para que les dé envidia realmente, les voy a mostrar a los perros cómo están. Ella abrió la cama para acostarse, porque ella abre la cama. Tiene frío. Bueno, ahí está Spikey. Bueno, nada más. Muchísimas gracias por mirar. Espero que tengas un hermoso día, tarde, noche. Y nos encontramos muy pronto para colorear a nuestro personaje Envidia. Chau, chau.